Hola a todos. Hoy es miércoles 15 de octubre de 2025 y nuestro hermano Laith Marouf está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. Gracias. Encantado de estar contigo, Nima. Laith, permíteme empezar con el llamado Plan de Paz de Trump y la cumbre que se celebró en Sharm el Sheikh, Egipto. Irán decidió no asistir, pero otros países participaron: Turquía, Qatar y otros estados árabes, junto con los europeos. Observando lo que ocurrió en Egipto, ¿cuál fue el resultado y quién se benefició de esa cumbre? Bueno, creo que fue una cumbre para venir y besar el anillo del emperador. Definitivamente formó parte de la guerra psicológica, dado que el imperio ha perdido todas las batallas en los últimos 2 años, en Líbano, en Gaza, en Irán, en Yemen, y ha sufrido una derrota propagandística rotunda y sin precedentes. No hay vuelta atrás hacia ninguna legitimidad para la colonia sionista, ni para el sionismo, ni para el excepcionalismo occidental. Se acabó. Es una derrota contundente en las costas de Gaza. Así que lo que vimos allí fue una humillación pública de todos los vasallos árabes y musulmanes, principalmente, además de algunos añadidos como el Reino Unido, Italia o Japón, que durante los últimos 2 años intentaron fingir que ya no eran vasallos. Pero todos fueron reunidos para venir y besar el anillo en el dedo del emperador y, delante de todos, humillarse bajo ese logotipo de Paz 2025. Eso fue el GUEC. Y ya sabes, cualquiera que no haya leído historia, cuando analizaban lo que estaba ocurriendo en la península arábiga, con el ataque a Qatar y el supuesto cambio del que oíamos hablar a todos esos analistas, o Pakistán acudiendo en defensa de los palestinos, o Irán, o esa alianza con Arabia Saudí que supuestamente era contra Israel, o que Indonesia iba a enviar 20.000 soldados para salvar Gaza, o que Turquía haría algo. Bueno, ya sabes, Erdogan una vez más dice: si se convierte en genocidio, haré algo. La verdad es que todos los líderes de esos estados árabes y musulmanes que no acudieron en ayuda de Gaza en medio del Holocausto son todos vasallos. Y todo lo que han hecho, como vimos con aquella publicación del New York Times o del Washington Post, no recuerdo cuál de esos periódicos estadounidenses fue, demostró que existe una alianza militar directa y coordinada entre Jordania, Egipto y los países del Golfo con la colonia sionista, en plena época del Holocausto, contra todo el eje de la resistencia. Bueno, esto no me sorprende, porque he leído la historia. Lo sé, es la misma historia desde 1917. Nada ha cambiado. Estos regímenes vasallos sobrevivieron a las revoluciones de los años 40, 50, 60 y 70, y ahora son componentes plenos del imperio, dispuestos ante su propio pueblo a venir y besar el anillo de su amo en la Casa Blanca durante la cumbre de Sharm el Sheikh. Así que, a partir de ahora, si escuchamos a algún analista, porque creo que esos analistas que no han leído historia y hablan del mundo árabe o musulmán, de Asia Occidental o de cualquier región de la que se quiera hablar, puede que sean capaces de analizar los acontecimientos actuales, pero no pueden ver el panorama general porque no tienen conocimiento histórico de la zona. Y eso nos lleva a esos análisis que seguimos viendo y que hacen que la gente sube y baje en una montaña rusa de emociones. Supuestamente Arabia Saudí va a cambiar, Turquía va a cambiar, ninguno de esos países va a cambiar. De hecho, acabamos de ver otro artículo que salió diciendo que el Partido Nacionalista en Turquía, que supuestamente se opone a Erdogan y a su colaboración con la Hermandad Musulmana, Qatar y demás, ha sugerido a la OTAN que incluya a los países del CCG, los países del Golfo, en la alianza, en una alianza entre Turquía y los países del CCG contra Irán. Así que tenemos varias cosas que ahora mismo nos resultan evidentes.
Y además, por cierto, estas filtraciones, quiero dejarlo muy claro, ya sean las que publican los periódicos occidentales o los israelíes, también forman parte de la guerra psicológica. Siempre son los sionistas quienes quieren recordarnos quién a la mayoría de los líderes árabes y musulmanes en nómina y bajo control. Quieren restregárnoslo. No es como si, por casualidad, alguien hubiera filtrado un documento tan importante. También forma parte de la guerra psicológica. ¿Por qué? Porque incluso con la alianza, la colaboración y la traición de todos esos líderes árabes y musulmanes, todavía no han podido derrotar a Gaza. ¿Te lo puedes imaginar? Todo el mundo musulmán, excepto el eje de la resistencia, estaba colaborando con los sionistas y con Occidente, el Occidente combinado, para aplastar a nuestros propios pueblos, a Palestina y a cualquier movimiento para liberar Gaza. Y aún así, no pudieron derrotar a Gaza. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Necesitan recurrir a esta guerra psicológica para desmoralizar a los árabes y a los musulmanes, para desmoralizar a los pueblos del mundo, como si fuera una sorpresa que estos regímenes estén colaborando. Estas filtraciones están pensadas para que pienses, oh Dios mío, Stephenham have the wreck the peace toward it. Oh my God, I've been thinking that maybe Erdogan could change now. I'm disheartened. This is the point of this. Estoy desanimado. Este es el sentido de esta filtración sobre Turquía, porque es un hecho. Todos los partidos del Parlamento turco están colaborando con Occidente. No pongas tus esperanzas en la política electoral en los países musulmanes, del mismo modo que no deberías hacerlo en Occidente, donde nada de eso es real. No hay democracia. Todos los partidos políticos están controlados. Necesitamos revoluciones. La gente debe entender que el cambio llega a través de las revoluciones. No viene de una papeleta, no viene de manifestaciones, no viene de podcast ni de tweets. Llega a través de revoluciones. Así que, si hay algo que aprender de la cumbre, debería ser eso. Un momento de despertar para las audiencias que están viendo esto. Y un momento de despertar para esos analistas que siguen hablando de regiones sobre las que no tienen ningún conocimiento histórico. Laith, mencionaste cómo estos líderes se estaban humillando ante Donald Trump, pero hemos visto lo mismo en Israel. Donald Trump humillándose a sí mismo por Netanyahu, solo para hacer que Netanyahu parezca mejor. Si observas cómo, desde que decidieron llegar a un acuerdo con Hamas para liberar a los prisioneros, enviaron a Jared Kushner y a Steve Witkoff a Israel. Cuando Steve Witkoff hablaba ante la multitud, los que estaban celebrando, intentó mencionar el nombre de Netanyahu, y cada vez que lo hacía, todos abucheaban a Netanyahu. Eso demuestra lo impopular que es Netanyahu en Israel, teniendo en cuenta todos los desafíos que sabemos que existen en la región. Pero después de todo eso, ves a Donald Trump y su actitud, salir y tratar de humillarse a sí mismo, de humillar a Estados Unidos, solo para poner a Netanyahu en una mejor posición. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos aporta en tu opinión? Sí, quiero decir, aún más humillante para Trump fue que llamara a la viuda de Adelson en el Knesset, diciendo que ella había hecho que todo esto sucediera, el traslado de la embajada a Jerusalén. Así que ahora mismo tenemos a un emperador que se reveló a sí mismo en el Knesset, que es, en realidad, ahora mismo, la capital del imperio, la colonia sionista. Durante un tiempo, la capital del imperio anglo-germánico fue Londres. Luego se trasladó a Washington, D.C., y ahora está claramente en Tel Aviv. Y ya sabes, que él fuera allí y hablara de esa manera, reconociendo a quienes lo compraron como emperador y lo llevaron al poder, no en el Congreso, no reconoció a Adelson en el Congreso, la reconoció en el Knesset, donde ella también, en la colonia sionista, y su difunto marido poseían una enorme franja de medios que impulsaron a Netanyahu al poder. Así que ahora tenemos líneas de poder claramente definidas. Esto también forma parte del asombroso éxito de Gaza y de la resistencia palestina. No solo derrotaron a todo el imperio y a sus colaboradores sobre el terreno en Gaza,
no solo vencieron a la maquinaria propagandística combinada de todos esos componentes del imperio, sino que además, ya sabes, revelaron lo que hay detrás del telón a toda la humanidad, a los ciudadanos de los países occidentales. Es como revelar al mago de Oz. La gente creía que quizá tenía una democracia. Ahora entiende que se puede comprar a un emperador si se tiene suficiente dinero. Se puede controlar a los medios, se puede controlar a los tribunales y se puede castigar a quienes se oponen al genocidio. Todas estas revelaciones sobre los verdaderos mecanismos del poder en Occidente son logros de la resistencia en Gaza y logros del pueblo palestino. Eucharis Steffer Dawn states att resethaner på en trofron incident. Creo que lo que ha ocurrido, y mucha gente se preguntará por qué necesitamos hablar de los asuntos entre Donald Trump y Netanyahu, pero después de todo, lo que hemos aprendido de esta visita de Donald Trump al Knesset es hasta qué punto los israelíes han infiltrado su administración desde la primera vez que estuvo en el cargo en Washington. Mencionó algo muy importante, creo. No sé si lo dijo deliberadamente, intencionadamente, o si simplemente lo dijo sin darse cuenta de lo que estaba diciendo, o de cuáles serían las repercusiones de ese tipo de declaración por su parte. Pero dijo que la idea de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén vino de la familia Adelson, Sheldon y Miriam Adelson. Y en el caso de los Altos del Golán, todo demuestra que, aunque uno pueda pensar que son cuestiones menores, no lo son. No son cosas pequeñas que se puedan ignorar. Muestra hasta qué punto su influencia es profunda en la administración. No importa si se elige a un republicano o a un demócrata, o incluso a un outsider, que se suponía que Donald Trump era en su primera administración y también en la segunda. Muchas personas en Estados Unidos sentían que Donald Trump era un outsider que llegaba al poder, pero ya no parece importar tanto. Sí, y esto es, ya sabes, por primera vez creo, permitir que la gente, esto es de nuevo otro logro de la resistencia, está permitiendo que la gente hable de este tabú del que durante décadas no se podía hablar, la influencia de los sionistas en los medios, en la política, en las finanzas, en lo que sea, ¿verdad? Ese tabú ha desaparecido. Y creo que ahora mismo tenemos un momento muy importante, una especie de encrucijada en lo que respecta al control sionista. Lo que estoy viendo aquí podría resolver el problema, ya sea que creas que Estados Unidos es un imperio y el sionismo es una herramienta de ese imperio, y que la colonia sionista es solo una herramienta de Estados Unidos, y que Washington realmente gobierna Tel Aviv, o que creas lo contrario, que la colonia sionista y el sionismo ahora controlan a Estados Unidos, al Congreso y a los mecanismos imperialistas. Lo que voy a decirte, no importa cuál de las dos cosas creas, la solución es la misma. La solución ahora mismo es que toda la élite occidental nos está diciendo que están matando a palestinos, que están justificando el genocidio masivo y la destrucción de países árabes y musulmanes enteros, desde Afganistán hasta Sudán, pasando por Yemen y todo lo que hay entre medias. Nos dicen que hacen todo esto por la seguridad judía, por la condición de Estado judío. Ya sea que lo utilicen como una herramienta simplemente para justificar su genocidio, o que realmente crean en la prioridad de la vida judía por encima de todas las demás. Es decir, que verdaderamente crean en la supremacía judía y en que el sionismo controla sus mentes y esas capitales de Occidente, no importa. Lo que importa es que este es su escudo para detener la resistencia. Si te resistes a ellos, dicen que eres antisemita. Ese es su escudo. Y también es su espada. Dicen que lo hacen para salvar a los rehenes judíos o las vidas judías. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto?
Significa que mientras las instituciones judías en Occidente, las sinagogas, los grupos de presión, los campamentos de verano, las escuelas, estén controladas por sionistas, siempre habrá una excusa para matarnos a nosotros, los palestinos. Así que es deber de quienes se llaman a sí mismos judíos antisionistas, ya sean los religiosos, como Neturei Karta y otros, o aquellos que se consideran judíos seculares, esa contradicción oxímoron, liderar una rebelión, una revolución dentro de las instituciones judías, las sinagogas, las escuelas, los campamentos de verano, los grupos de presión, una revolución para liberar esas instituciones judías del control sionista. De ese modo, las organizaciones judías oficiales podrán decir abiertamente: no se puede usar el judaísmo como excusa para matar, cometer genocidio, colonizar o perseguir a la gente hasta hacerla perder su trabajo en Occidente. Si eso no ocurre, siempre usarán esa excusa, sea o no una excusa, las élites en Occidente. Y ahora, con esta conciencia pública, esta conciencia humana global que está indignada, cuando alguien dice el holocausto perpetrado por los nazis, la gente responde: ¿de qué estás hablando? Hay un holocausto ocurriendo ahora mismo, cállate de una vez. Estamos llegando a un punto en el que, si los judíos antisionistas no asumen su responsabilidad con seriedad, habrá una intervención externa para poner fin al control sionista de las instituciones judías. Y eso no va a ser algo agradable, va a ser feo. Sabemos lo que ocurre cuando los de fuera entran en la casa de culto de otros. Pero en este momento, las instituciones judías públicas están riéndose y bailando sobre el genocidio, justificándolo. Y si hay judíos que realmente aman su religión, tienen que actuar ahora mismo para iniciar esta rebelión. De lo contrario, su comunidad se convertirá naturalmente en un objetivo, porque a estas alturas hay muy pocas instituciones judías que sean antisionistas. En Estados Unidos, podemos contar unas 3.740 sinagogas, y solo 30 de ellas son antisionistas. Esto es una vergüenza. El mundo entero está empezando a sentirse asqueado y a llegar al punto de decir: bueno, ya sabes, esto ya no es divertido, no vamos a contenernos. Así que actúen como judíos antisionistas, o todos causen theor asken no case. Creo que podemos profundizar más en esa dirección, lo que significa, en mi opinión, que el sionismo va más allá del pueblo judío. Están los sionistas cristianos, hay muchísimos. Y el problema con estos sionistas es que son tan ricos y poderosos que pueden influir en casi todas las comunidades dentro de los países occidentales. Pero el cambio está ocurriendo. ¿No crees que el cambio está llegando? Está ocurriendo mientras hablamos. En Estados Unidos, si miras las encuestas, incluso dentro de la comunidad judía, alrededor del 60% de los judíos estadounidenses creen que lo que Israel está haciendo en Gaza es un genocidio. Son cifras enormes. Y el problema, Laith, va más allá de eso. El propio sionismo. ¿No crees que dentro de los estados árabes hay personas que se llaman a sí mismas musulmanas, pero que aún así promueven el sionismo en la región? Sí, así que esta es una discusión muy importante de lo que estás hablando aquí, Laith. Y seamos muy claros. Un cristiano sionista o un musulmán sionista está cometiendo herejía, tanto en el cristianismo como en el islam. No existe tal cosa. Los que se llaman a sí mismos musulmanes sionistas son en realidad mentirosos. No son musulmanes. Les gusta ser esclavos. ¿Por qué diría esto? Porque si, digamos, eres cristiano, crees que Dios envió a Jesús porque la gente se había desviado. Y en realidad, el cristianismo es una reforma del judaísmo. El punto en el que la gente se de Jesús es esta idea del pueblo elegido. Él vino y dijo: sois todos mis hijos, y yo soy el Mesías, el que borra vuestro pecado. Mas sí significa el que borra el pecado, el Mesías. He borrado todos tus pecados antes.
A partir de ahora recuerda que todos venimos de una madre y un padre, Adán y Eva. Y el Islam también se ve a sí mismo de esa manera, como una reforma de un pueblo que se desvió. Así que, para un musulmán decir «soy sionista» significa que no cree en Dios, el más misericordioso. Cuando decimos Bismillah ar-Rahman ar-Rahim al principio, cada vez que abrimos el Corán decimos «en el nombre de Dios el más misericordioso». Pero no, según esa lógica, Dios es un Dios vengativo. Y no todos venimos de Adán y Eva, no somos una sola humanidad, un solo pueblo. No importa tu raza, tu color, tu idioma. No, hay un pueblo elegido y todos somos sus esclavos. Así que esto es en realidad lo que significa el acuerdo de Abraham. This is actually what the Abrahamic Accord means. The Abrahamic Accord means that Muslims El acuerdo de Abraham significa que los musulmanes deben renunciar a sus propios profetas, renunciar a su propio libro sagrado y decir que el judaísmo tiene razón, que existe un pueblo elegido y que nosotros no lo somos. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre con el cristianismo. Si te llamas a ti mismo cristiano sionista, significa que eres un hereje. Eres un hereje y en realidad estás en contra de Dios, el más misericordioso, el más amoroso. Bien, pues esto está ocurriendo, y por eso vemos ahora toda esa campaña, con cientos de millones de dólares, que los israelíes acaban de lanzar para delimitar geográficamente las iglesias en Estados Unidos. Van a rastrear a cada persona que entre en una iglesia, y la van a dirigir con anuncios allá donde vaya a partir de ese momento, trazando todo un mapa de su vida para adoctrinarla con el sionismo. propagandize them with Zionism because most people, even in the United States, they don't really. Porque la mayoría de la gente, incluso en Estados Unidos, que es cristiana o musulmana, no se declara perteneciente a una u otra secta. Simplemente entras en una mezquita y rezas en ella, o entras en una iglesia y rezas en ella. Así que ese sentimiento de fe es contradictorio con la supremacía que se propone en el sionismo y con la autohumillación. Si dices, soy un cristiano sionista, básicamente estás haciendo lo que Trump dijo en el Knesset sobre su hija Ivanka. Dijo que su hija ya no cree en Jesús, cree en esas palabras de supremacía judía. Bien, pues ahí es donde estamos. Y la mayoría de la gente está despertando a esto, por fin. Así que tenemos que ser muy claros. Mira, incluso olvidando la religión, una persona árabe que hace un acuerdo científico o de paz con la colonia sionista, como Jordania o Egipto, ¿qué significa eso? What does that mean? That means you're admitting as an Arabic person that you are. Eso significa que estás admitiendo como persona árabe que eres un colonizador y que esa inmundicia que viene de Polonia, Bulgaria y Ucrania son los pueblos indígenas. Y hace 2000 años yo era descendiente de colonizadores. Eso es lo que significa. Aceptar el sionismo para una persona árabe significa aceptar que nosotros somos los colonizadores y ellos los indígenas. Aceptar el sionismo como musulmán o cristiano significa admitir que tu religión, tus profetas y tu Dios son mentirosos, que solo hay una fe verdadera, y esa es el judaísmo, que solo hay una raza superior, el pueblo elegido. Y estoy de acuerdo en no ser parte de ellos, sino en ser sus esclavos. Eso es lo que significa para cualquier ser humano que no sea judío aceptar el sionismo. Any human being who is not Jewish to accept Zionism. Faith, toda la discusión ahora mismo en Estados Unidos. Donald Trump salió y dijo que si ellos no lo hacen, refiriéndose a Hamas, si no se desarman, lo haremos nosotros. Se están preparando. Si consiguen a los prisioneros y todos esos primeros pasos se concretan, para crear algún tipo de nuevos motivos, nuevas razones para volver a entrar en Gaza, empezar, reiniciar, reactivar el genocidio. ¿Qué opinas de eso? Porque si eres Donald Trump y estás intentando poner fin a lo que estaba ocurriendo antes, te has puesto en una posición sin salida. Cuando hablas de desarmar a Hamas, todo el mundo sabe que eso no va a suceder. No importa cuántas veces lo repitas. ¿Qué significa eso, según tu comprensión? What is that? What is that in your understanding? Look, it's clear that this war is not. Mira, está claro que esta guerra no ha terminado. Creo que hemos escuchado muchas declaraciones de, ya sabes, Witkoff, Huckabee, el embajador en Jerusalén y el enviado especial,
Thomas Barak durante los últimos 6 a 9 meses, que dejaron muy claro que la administración en Washington no está interesada y finalmente está diciendo la verdad. Esta es una lucha de descolonización en Palestina. Lo que hemos visto en los últimos 2 años, y quizá en los últimos 15 o 20 años en toda esta región, es el mismo tipo de genocidio masivo, de muerte masiva, a una escala que no se había visto de esta manera desde la colonización de las Américas. Okay. Palestine was going to be liberated. Palestina iba a ser liberada mientras existiera un solo palestino. Sería liberada sin importar el coste. ¿Por qué? Porque los palestinos forman parte de los pueblos árabes, ¿de acuerdo? Y el pueblo árabe acabaría luchando. Igual que después de que los cruzados llevaran a cabo limpiezas étnicas y genocidios en Líbano y Palestina, el resto del mundo árabe liberó Palestina y Líbano y los repobló. ¿De acuerdo? Mientras haya una sola persona árabe que conserve el honor, tarde o temprano, habrá una resistencia en Yenfor. Así que Veriden Kasit, finos de no se rendían, el único camino posible era o bien el genocidio total o la sumisión forzada. Esto es lo que dijo Barak. Solo habrá un partido que se someta y un partido que domine. No habrá paz ni siquiera después de la sumisión, porque siempre habrá alguien que levante la cabeza y luche contra esto, por pequeño o individual que sea. Incluso si todos los estados árabes son derrotados y todos los pueblos árabes y musulmanes, incluso si Irán es derrotado y ocupado, todavía habrá alguna persona árabe o musulmana en algún lugar lo bastante loca como para amarse a sí misma y rechazar la esclavitud. Y entonces, simplemente, boom, se lleva por delante a unos cuantos israelíes con ella. Al día siguiente, el imperio estadounidense bombardea una aldea en un país que ocupa. Castigo. Y eso continuará. Así que lo que vemos es un colonialismo clásico del siglo XVIII, del tipo que no habíamos visto antes en la fotografía ni en el cine. Es tan, ya sabes, descarado, no solo por la magnitud del crimen, sino por lo abiertamente que se muestra. ¿De acuerdo? Es abiertamente Occidente diciendo, estamos dispuestos a mataros a todos si no os sometéis al derecho de la colonia sionista a existir. Y si no admitís que todas vuestras religiones e historia son mentiras, que vuestros dioses son mentirosos y que sois inferiores, si no lo admitís, os mataremos. Este es el tipo de colonialismo en el que vimos ahora mismo. Señoras, Yemen no va a dejarse engañar por estos movimientos. Dijeron que están preparados, que se están preparando, preparándose aún más por si ocurre algo en Gaza, en Palestina. ¿Cuándo sucedería eso? ¿Cuándo? ¿Y se trata solo de Yemen? ¿O ve usted que otras partes de la resistencia también se están preparando para ese momento? Creo que todo el eje de la resistencia se está preparando para una nueva fase de esta guerra. Al igual que aquí en Líbano, Hezbollah y la coalición de grupos de resistencia han aprovechado los últimos 9 meses para reorganizarse, reestructurarse y rearmarse. Y vemos que probablemente vaya a comenzar ahora mismo en Gaza. Estoy completamente seguro, al 100%, de que la resistencia está intentando introducir armas de contrabando en Gaza en este mismo momento, y que Irán también está preparado, quizá incluso para un ataque preventivo. Porque si observamos la historia de la lucha contra la colonia sionista en la región, las únicas guerras que fueron casi exitosas fueron aquellas en las que Israel fue tomado por sorpresa. 1973, 2006, 2023. Así que, si Irán realmente lanza un ataque sorpresa, podría tener un enorme éxito. La otra cuestión es que claramente, Yemen será el primero en salir en defensa de Gaza si se reanudan las hostilidades totales, lo cual es muy probable, porque las operaciones de la colonia sionista en Occidente contra Yemen son las menos rentables o las menos eficaces en cuanto a sus objetivos. No disponen de tanta inteligencia.
No es un país enorme como Irán, donde se puede lanzar cualquier cosa y provocar una explosión. La geografía es diferente y está lejos. El punto aquí es que creo que la guerra va a volver. Las cosas pueden ser un poco diferentes esta vez por múltiples razones, no solo por las armas que veremos usar a Irán o a Hezbollah, si la guerra regresa al Líbano, lo cual también es muy probable, sino también por las restricciones que China acaba de imponer sobre las tierras raras. Restrictions that China just put on the rare earths. And that's something that, Y eso es algo que, en mi opinión, durante 2 años no entendí. ¿Por qué China no hizo nada, ni para limitar su comercio con la propia colonia sionista, ni para usar su peso contra quienes suministraban armas a dicha colonia? Ahora sabemos que, con un solo trazo de pluma, China está deteniendo todo el ciclo de producción de las armas inteligentes de Occidente, las GBU, los F-35, los submarinos, los destructores. Todos están paralizados en este momento. Todo el ciclo de producción se ha detenido con una sola firma de China. China podría haber hecho esto hace 2 años, y quizá Estados Unidos y Occidente no habrían tenido suficientes armas para enviar a los sionistas, para haber lanzado el equivalente a 12 explosiones nucleares en GBU sobre Gaza, o las armas que han usado en Siria, Líbano, Yemen, Irak e Irán. Cientos de miles de personas podrían haberse salvado si China hubiera hecho esto hace 2 años. Pero veamos, quizá ahora China se está dando cuenta de que con Occidente sintiéndose más aventurero y creyendo que ha destruido todo Oriente Medio, puede concentrarse en China. Tal vez eso les haya hecho despertar y tomarse esto en serio. Y eso también muestra lo que debe suceder en este mundo, en este nuevo mundo que intentamos imaginar, uno que sea multipolar. No ayuda a este nuevo mundo multipolar si solo cantamos sus alabanzas sin imaginar lo que realmente queremos de él. Necesitamos que China, Rusia, Brasil, India, Irán y Venezuela trabajen juntos para limitar el poder del imperio gobernado desde Tel Aviv o desde Washington, D.C., algo que aún no hemos decidido. Laith, antes de terminar, en mi opinión, una de las partes más importantes de la resistencia es Hezbollah y lo que está ocurriendo en Líbano. ¿Qué opinas de Hezbollah hoy en día? ¿Están hablando de la cumbre por la paz? ¿Cuál es su posición al respecto? No he oído nada de ellos. Sí, creo que no hicieron ninguna declaración oficial. Pero obviamente, Irán se negó a ir, sabiendo que tendría que presentarse y rendir pleitesía. Básicamente, eso es lo que es, una sesión de fotos con el emperador. Y esa iniciativa de paz no fue firmada por la colonia sionista. Así que todos los demás la aceptaron, excepto Israel, por cierto. Lo que vi de los analistas cercanos a Hezbollah y otros fue sobre todo risa y burla hacia las élites árabes y musulmanas que fueron, y elogios a Irán por no ir y demostrar lo inteligente que fue esa decisión. Y mira, Hezbollah ahora mismo está en una posición mucho más segura dentro del Líbano. En este momento, el ejército ha establecido una clara línea de defensa, negándose a permitir que el gobierno del primer ministro Nawaf Salam cree divisiones dentro de la sociedad. El ejército se ha presentado como el pegamento que mantiene unido al país y afirma que no permitirá desmoronarse bajo las condiciones que están imponiendo Estados Unidos y el primer ministro Nawaf. Creo que Hezbollah se ha reorganizado y por el momento no hay nombres que conozcamos sobre quién está al mando, aparte del jeque Naem al-Qasim. No tenemos idea de quiénes son los comandantes militares, qué están haciendo, para qué están preparando sus unidades o qué tipo de armas han introducido desde el alto el fuego. Así que creo que Hezbollah es mucho más resistente en este momento, mucho más flexible, y habrá muchas sorpresas si se reinicia una guerra en el Líbano. Y quiero decir que en Free Palestine TV, hoy bajamos al sur, a las aldeas fronterizas, donde es temporada de recogida de aceitunas.
los agricultores salieron a recoger las aceitunas. Y en los últimos días, los sionistas enviaron drones que lanzaban gas lacrimógeno, granadas de conmoción y granadas de sonido para amenazar a los habitantes. Hoy, en algunas de esas aldeas, las Naciones Unidas y el ejército libanés escoltaron a los agricultores a sus tierras para ayudarles a recoger las aceitunas. Y los sionistas lanzaron una granada de sonido desde un dron sobre las fuerzas de la ONU de la FINUL. Y mientras conducíamos hacia el sur del Líbano, el coche de Hadi, el camarógrafo, mi compañero, mi colega en esta batalla, su coche, la caja de cambios entera, ¡boom!, se estropeó. Nos quedamos atrapados en medio de un valle durante una hora. Este coche ha estado yendo y viniendo con nosotros durante el último año. Solo el año pasado recorrimos 100.000 kilómetros, simplemente yendo de un lado a otro. Ya sabes, la media para un coche suele ser de unos 20.000. Ha pasado por mucho en los últimos 2 años. No sé si va a sobrevivir. Así que sí, hoy hubo pérdidas económicas. Tenemos que compensarlo de alguna manera, encontrar un sustituto para este coche. Así que si alguien quiere ayudar, entrad en nuestra página web freepalestine.video y donad, por favor, para que podamos tener un vehículo con el que ir al frente. Sí, por favor, id allí y apoyad a Laith, porque lo que está haciendo no lo puede hacer nadie más. Es único en la forma en que informa desde el Líbano, desde la parte sur del país, y sobre lo que está ocurriendo en esa región. Muchas gracias, Laith. Un verdadero placer. Gracias, Nima. Nos vemos pronto, inshallah. Nos vemos pronto. Adiós. 2.